Hoy vamos a viajar al corazón de la materia, a lo más pequeño de la escala del universo. Vamos a conocer cómo los científicos investigan los efectos que se producen en el Centro de Investigación de la Materia y Energía, el CERN de Europa, donde hacen trabajos en los cuales colisionan protones y generan un efecto muy especial que es rastreado con elementos de investigación como el proyecto Atlas. La doctora Teresa Dova nos va a acompañar hoy. Ella es física del Instituto de Física de La Plata y es la jefa del equipo de trabajo de los argentinos en dicho proyecto. De esta manera vemos cómo algo que se hace a escala mundial está directamente relacionado con nuestra ciudad y con uno de sus vecinos. Los invito a reunirnos con ella y charlar sobre el tema. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a vos, por favor. Como vimos en la presentación, hoy vamos a estar con la doctora María Teresa Dova, que es física, desarrolla sus actividades en el Instituto de Física de La Plata, el IFLP, aquí en nuestra ciudad. María Teresa, es interesantísimo lo que hemos visto. Quisiéramos que nos cuentes todo ese mundo que es la física de partículas de altas energías. Bueno, contar el mundo de la física de partículas y de altas energías en poquito tiempo es complicado, porque como bien decís, es un mundo. Es muy apasionante. Yo creo que lo que más me importa siempre es lo que genera, ¿no es cierto? Cuando uno hace una determinada actividad, lo que genera esa actividad. La física de altas energías es realmente apasionante. Descubrí la física de altas energías hace unos 20 años o algo así, cuando era postdoc, y me fui a Ginebra, al laboratorio CERN, donde es básicamente la catedral de la física de altas energías, ¿no es cierto? Porque es el laboratorio más grande del mundo de física experimental de partículas. Y siempre me gustó la física experimental, pero esta física experimental realmente es impresionante. Están realmente en la frontera del conocimiento, están ahí. Sí, lo que me gusta de la física de altas energías, por un lado, es la idea de preguntar a la naturaleza, que es lo que hacemos siempre los experimentales, pero en condiciones extremas, ¿no es cierto? O sea, es las más altas energías producidas por el hombre o las más altas energías en el universo, pero siempre las más altas energías. Y uno pregunta a la naturaleza cuáles son las leyes en esas condiciones extremas, y eso es realmente... ¿Cómo y por qué? ¿No? Claro, el cómo y el por qué, exactamente, fundamentalmente el por qué, ¿no? Y por otro lado, uno también siente que de alguna manera inmediatamente hay un aporte a la sociedad, porque estás, como bien decías, en la frontera del conocimiento, en la frontera de la tecnología. Y si querés y tenés tiempo, te puedo contar millones de historias en las que se evidencia que efectivamente todo lo que se desarrolla para estos grandes aceleradores es inmediato. Impacta en la sociedad. Sí. Bueno, recordemos que María Teresa, junto con el equipo que ella está liderando, estuvieron al frente del proyecto Atlas, que es un medidor, ¿cómo se diría? Sí, un detector. Un detector. O sea, al frente de Atlas es demasiado, ojalá, me encantaría. Al frente de los grupos argentinos en Atlas, porque Atlas es una colaboración de unas 3.000 científicos, tiene 180 instituciones de 35 países, y Argentina es uno. Y eso la verdad que me enorgullece
y es un sueño hecho realidad, podría decir, que Argentina finalmente, como Argentina, ¿no es cierto?, como país, sea miembro pleno de uno de estos experimentos. Experimentos, sí, a escala global, digamos. Claro. Y bueno, es realmente una empresa fabulosa. Creo que no solo en lo tecnológico, en lo científico, sino a nivel humano, porque como empresa humana, ver 3.000 científicos organizados naturalmente casi. De todas las nacionalidades prácticamente. De todas las nacionalidades, distintas culturas. Es realmente un espectro completísimo y complejísimo. Y sin embargo, como hay un objetivo, todo es muy armonioso, la estructura es muy armoniosa. A veces me preguntan, ¿pero cómo se organizan? ¿Cómo es que 3.000 personas sabe cada una lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo final? Y bueno, es así, es tener un objetivo claro es lo que hace que todas estas personas, distintas culturas, distintas... y la pasión por lo que hace debe ser lo que engloba todos esos esfuerzos. Claro, ¿no? eso creo todos que es el común denominador, es justamente la pasión por entender, la búsqueda del conocimiento, que bueno, en la historia, ¿no es cierto?, el ser humano, creo que lo fundamental creo que tiene el ser humano, siempre decimos, es esa curiosidad, esa pasión por entender de dónde venimos, cómo está hecho el universo, o sea, son las preguntas desde que el hombre es hombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a tener imágenes y vamos a seguir charlando de esta apasionante realidad que es la física y en particular las partículas de altas energías. Nos vemos en un minuto. Bueno, seguimos en el programa. En el corte hablábamos con María Teresa sobre las particularidades del acelerador de partículas. Contanos cómo funciona básicamente, ¿no?, un acelerador de partículas. Sí, mira, el acelerador es, diría, monumental por donde me preguntes. Es el acelerador más grande del mundo, tiene 27 kilómetros de circunferencia, es un anillo, ¿no es cierto?, de 27 kilómetros, en el que protones, los protones son partículas subatómicas, ¿no es cierto?, giran en una dirección y otros en dirección contraria, y así son acelerados cada vez a mayor energía, hasta que alcanza la energía de diseño, que es la que se busca en este acelerador, y hay 4 puntos en donde se hacen colisionar. En esos puntos nosotros ponemos los detectores, como Atlas, del que hablábamos recién, que es donde participamos los argentinos. Imagínate que ese detector sea como una enorme cámara fotográfica, del tamaño de la catedral, ¿no? Pero una enorme cámara fotográfica. Interesante equiparación, ¿no?, para que la gente lo ubique, claro, de qué dimensiones hablamos. Del tamaño de la catedral. Entonces, bueno, colisionan los protones y en esa pequeñísima región del espacio tenemos una enorme densidad de energía. Como energía y masa son 2 caras de la misma moneda, lo sabemos gracias a Einstein, entonces toda esa energía se convierte en masa, en nuevas partículas. Y esas partículas se producen y dejan sus señales en este detector, que es como si estuviera fotografiando constantemente cada una de estas colisiones. De estas ocurren 1.000 millones de colisiones por segundo, o sea, no es que es una y después otra. Entonces, bueno, la complejidad del detector de por sí, para poder seleccionar de todas esas solo las que tienen interés físico, es para otra charla, otro día. Muy, muy impresionante. Y entonces, bueno, se producen estas partículas nuevas, algunas que están en nuestro universo hoy, otras que no, que estuvieron en el universo primitivo, que solo son posibles
en estas condiciones muy extremas, claro, en donde tenemos una enorme densidad de energía. Entonces, bueno, una de ellas es el bosón de Higgs. Es una partícula que no la vemos en nuestra vida cotidiana. La podemos producir en laboratorio, pero no sabíamos si existía o no. Estaba predicha en teoría. Claro, digamos. Estaba predicha, pero estaba predicha como el concepto, digamos. No es que decía es una partícula que tiene una masa de determinada cantidad y que entonces sabemos que si la buscamos en tal punto la vamos a encontrar, sino que había que hacer una búsqueda muy, muy amplia y eso, bueno, fue una preparación de 20 años, del que, bueno, nosotros los argentinos hace 6 que participamos en este experimento, pero es una preparación previa muy, muy importante para justamente ser capaces de verla en el momento que se produce. No es que se produce una vez y nunca más, sino que la física de altas energías básicamente es todo estadístico. Claro. O sea, por eso necesitamos millones y millones y millones de estas colisiones para que estas partículas que son raras, que se producen con muy bajita probabilidad, se puedan producir. Y no una, sino muchas, para poder entonces estudiar el comportamiento, sus propiedades y demás. Y bueno, y después de una búsqueda realmente de preparación de muchos años y una búsqueda en los datos de los últimos 2 años, empezamos a tener indicios de la existencia de esta partícula. Y bueno, para los físicos de altas energías, como decíamos recién, todo es probabilidad, ¿no es cierto? En el sentido de que una sola observación no cuenta. Nosotros, viste que hablamos del 5 sigma. Sí. O sea, sigma es como una escala para decir cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces, bueno, hoy sabemos que esa partícula tiene una chance de que nos hayamos equivocado en decir es un descubrimiento, es una nueva partícula y en verdad no lo es, como si tiraras 40 veces un dado y te salieran 40 veces el 6. Claro. Entonces, bueno, imagínate que un grado de certeza muy amplio. Es muy, muy, muy amplio. Entonces, bueno, hoy estamos seguros completamente de este descubrimiento histórico y ya al principio le decíamos una partícula como la predicha por Higgs para el bosón de Higgs, una partícula consistente con el bosón de Higgs. Ya estamos pensando seriamente en olvidar todo eso y empezar a decir el bosón de Higgs. Porque, bueno, más lo estudiamos y miramos sus propiedades, más se parece a lo que esperamos. Con lo esperado. A lo que esperamos. Ahora, para manejar toda esta información, que me imagino ser millones de datos por cada segundo. Sí, son 1 millón de billones de datos colectados por Atlas en este momento. Me quedé cortísimo. Sí. ¿Tienen que imaginar o preparar algún mecanismo para poder analizar esa información? Me imagino que no debe ser una cosa sencilla. Sí. Cuando hablábamos hace un momentito sobre todo el desarrollo tecnológico que tiene aparejado este tipo de experimentos, bueno, lo primero que a uno se le ocurre es la web. Uno no podría imaginar la vida hoy sin el clic y obtengo información. No podríamos, o sea, cambió nuestra manera de comunicarnos, de educarnos, de absolutamente todo, lo económico, todo, absolutamente todo. Sin duda fue una gran revolución en la sociedad de la información, digamos. Y eso fue desarrollado en el CERN. En el acelerador justamente anterior, en el contexto del acelerador anterior, por una necesidad de los físicos de comunicarnos. Y ahora, como bien decís, esta enorme cantidad de datos que tienen que ser analizados por 3.000 físicos, que estamos distribuidos en absolutamente todo el mundo, y que no es que solo los que están en el CERN analizan. Nosotros aquí desde La Plata, la gente que está en Estados Unidos, en Japón, todos los colaboradores tenemos exactamente el mismo acceso a los datos. Y para eso se desarrolló una nueva tecnología, que yo siempre digo va a ser la segunda gran revolución en la sociedad de la información, que se llama la tecnología GRID. Entonces, bueno, ya sé que hay empresas y bancos que están adoptando esta tecnología. Básicamente es desarrollo cuando uno necesita analizar una enorme cantidad de datos. Y si pensás, por ejemplo, en los hospitales,
toda la cantidad de datos en imágenes de los pacientes, de todos los estudios que se hacen por imágenes para medicina. Analizar todo eso es toda esa enorme cantidad de datos justamente como para la investigación, claro, para el avance en la medicina. Nuevamente para tener estadísticas. Entonces, claro, con un solo paciente no podemos no podemos sacar conclusiones, pero con millones de pacientes y millones de imágenes, entonces uno puede avanzar en la investigación. Y bueno, entonces también seguramente esto va a ser una revolución también en ese aspecto, ¿no? Sí. Por lo que estuvimos charlando, como para que la gente se una imagen de esto, está la cantidad de datos que hay que distribuir el cálculo en un montón de computadoras y volver a juntar esa información y tener la certeza de que el dato que vuelve es correcto. Esto es lo que están ahora generando, este nuevo salto, ¿no? en el manejo de la información, que prontamente, como pasó con la web, también va a impactar en el día a día de la gente. Sí, sin duda. Sí. Bueno, a la vuelta vamos a seguir charlando con María Teresa Dova sobre las características de la física y otro proyecto en el que ha estado trabajando que es muy interesante. Nos vemos en un minuto. Bueno, volvemos con Teresa Dova. Teresa, charlábamos recién que has estado en un proyecto, además del proyecto Atlas, en un proyecto acá en la Argentina, muy interesante, que es el Observatorio Oye. Efectivamente, sí. Sería bueno que le contemos a la gente, ¿no?, que hay algo acá en la Argentina tan interesante. Sí, bueno, es el observatorio más importante del mundo para estudiar los rayos cósmicos. Rayos cósmicos, mal llamados rayos cósmicos, ¿no es cierto? Eso quedó de la historia. Son partículas. Recién hablábamos de los protones en el acelerador. Bueno, estos son protones también, mayoritariamente, protones. Simplemente que el acelerador, en lugar de estar hecho por el hombre, es algún objeto astrofísico en el que, bueno, justamente hay condiciones extremas, ¿no es cierto?, de energía. Entonces, estos protones en el espacio interestelar se aceleran y eventualmente llegan a la Tierra. Entonces, cuando llegan a la Tierra, entran en nuestra atmósfera y se encuentran con otros protones, por ejemplo, y entonces chocan. Y eso es exactamente lo mismo que hacemos con los aceleradores hechos por el hombre. La diferencia es que esto viene uno por metro cuadrado, por siglo. Me hablaba de que en un kilómetro cuadrado la probabilidad es 1 en un entonces siglo. Por eso es que necesitamos construir detectores que sean muy extendidos. El Observatorio Oye, que está ubicado en Malargüe, allá en Mendoza, en la provincia de Los Vinos, tiene 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la idea es, así como ponemos detectores para sacar las fotos de lo que obtenemos en el acelerador, ponemos detectores de partículas extendidos en esta superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, entra el protón, produce una lluvia de partículas, igual que la que se produce adentro del detector del que hablábamos hace un momentito, y de alguna manera la atmósfera sería equivalente a las distintas partes del detector del acelerador, digamos, ¿no? Entonces tenemos el acelerador ahora natural, el detector también natural, que sería la atmósfera, y nosotros ponemos nuestros detectores de partículas para poder ver todos los productos de las partículas secundarias. Y a partir de la información de las partículas secundarias podemos inferir las propiedades de la partícula primaria. Este es un proyecto también en el que colaboran muchos países del mundo. También, sí, son 18 países, es también una colaboración internacional, no del tamaño de la colaboración Atlas, porque esta tiene unos 500 científicos, pero bueno, se eligió Argentina para la construcción de este observatorio y en eso tuvo mucho que ver también el nivel científico de Argentina.
De manera que, bueno, es un orgullo poder tener que es el experimento de punta y más importante en el campo de los rayos cósmicos. Y está en la Argentina. Y obviamente yo no podía no ser parte de ese experimento, como podrás imaginar. Y es maravilloso que esté en nuestro país y a su vez también que nuestros vecinos estén inmersos en esta realidad, que es lo que siempre charlamos con la gente. Lo que queremos es que vean al vecino científico como uno más que lo que tiene es una pasión particular por investigar, por aprender, por saber un poco más, ¿no? Ir un paso más allá. Y hablando de esto también, es interesante que nos cuentes cómo fue aquella estudiante de secundario de La Plata que se fue enamorando de la física hasta llegar a estar en este mundo, ¿no? Sí, estudiante secundaria de Alberti, porque nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y me gustaba la física. Me gustaba la física, me gustaba la matemática, me encantaba resolver problemas. Los problemas de final de libro eran mi pasión. Y bueno, en aquella época no teníamos internet, así que había que contactar amigos en La Plata, en Buenos Aires, para ver que te envíen los programas y estudiar. Y cuando vi que existía algo que se llamaba licenciatura en física, con posibilidad de un doctorado en física, dije, exactamente esto es lo que quiero. Y si volviera a tener 17, volvería a elegir la física. Bueno, y ahí ya viniste a nuestra ciudad a estudiar y sí, armaste tu proyecto de vida acá en la ciudad. Sí, ya soy platense por adopción. O sea, he pasado ya muchísimos más años de mi vida en La Plata. Ya sos una más de los platenses. Sí, una más. De todas maneras es casi una característica típica en nuestra ciudad. Sí, ¿no? Que gran parte de los platenses son gente que vino del interior y vino a estudiar y después, se quedó en la ciudad. Claro. Y se apasionó con lo que hacía y siguió desarrollando su actividad. Y uno, bueno, prácticamente se siente platense. Sos platense. Es así. No solamente el que nace, sino el que decide. También por adopción. Claro, decide hacer aquí su vida. Para ubicarnos en un contexto, la doctora Doba realiza sus actividades cotidianas, digamos, en el Instituto de Física de La Plata, que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata, y está ubicado en un hermoso edificio histórico, justo detrás del Colegio Nacional, ¿no? Como para ponerlos en contexto. Y es un instituto donde se estudian todas las ramas de la física, pero especialmente los aspectos aplicados en este tipo de energía y teóricos también, ¿no? Sí, el instituto, bueno, es uno de los más importantes en el país, no porque pertenezca al instituto, pero tiene una tradición realmente de décadas en física del más alto nivel. Siempre me gusta decir, no somos una generación espontánea nosotros ahora participando en estos experimentos y con un cierto nivel científico. Realmente somos el producto de todos estos científicos impresionantes que pasaron por el departamento de física a lo largo de muchísimas décadas en condiciones realmente difíciles en nuestra sociedad en ciertos momentos. Y bueno, y nosotros somos el producto de esa física y de esa investigación y del esfuerzo de, bueno, quienes nos formaron, ¿no? Claro. Y ahora el camino también es continuar formando, claro, ¿no? Uno siente, exactamente, y eso es muy apasionante, porque uno sabe que sabe lo que significó que los profesores nos formaran y nos encauzaran y nos enseñaran todas las posibilidades y los distintos caminos. Y bueno, y eso es algo que a mí me encanta hacer. O sea, tengo un grupo enorme con muchos estudiantes de doctorado y postdocs, y la apuesta es los jóvenes, ¿no es cierto? La formación, tanto en lo científico como en la parte tecnológica, y sobre todo la formación en este tipo de experimentos. Sí, un poco haciendo parangón, no solamente sos mamá en casa, sino también una mamá a nivel científico, ¿no? Que va generando... Sí, bueno, es la que nos toca a los profesores, ¿no es cierto? Es una obligación moral. Por eso me gusta el ambiente académico. Siempre fui defensora del ambiente académico. He tenido oportunidad de ir solo a un instituto sin estar
en la universidad y en la parte académica, pero creo que hay que hacerlo. O sea, la formación y la continuidad es pasar el conocimiento para que continúe, fundamental, ¿no? Sí. efectivamente. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias bueno, por la invitación. Han estado presenciando una charla de las más apasionantes que hemos tenido con la doctora Teresa Dova, a la cual le agradecemos su presencia. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo con más vecinos científicos.